Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Te saluda cordialmente el profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor de Historia para cuarto año de secundaria. Bien, antes de empezar nuestra sesión de aprendizaje, es muy importante y muy necesario siempre recordar nuestras medidas de bioseguridad para afrontar fuertemente esta pandemia que aún nos sigue golpeando duramente. Recordar siempre la importancia de utilizar doble mascarilla, KN95 especialmente, utilizar el protector facial si es que sales de casa y siempre llevar contigo el alcohol en spray o en gel, fundamental para la desinfección de rostro, manos y cabello y ropa. Siempre recordar también la importancia de mantener un distanciamiento social de 2 metros como mínimo y evitar estar en grupos de mucha aglomeración, ya que se encuentra ahí la carga viral con mayor intensidad. Recuerda que esta batalla la podemos ganar. Concientiza y estimula a tus familiares para que se vacunen, porque es la única forma de poder tener un tipo de protección, al menos hasta poder lidiar con este virus. Bien, el día de hoy, retomando nuestras actividades, vamos a trabajar un tema muy importante para la historia del Perú. Particularmente como docente de historia, considero de que este tema, el que vamos a trabajar el día de hoy, es el que marca el inicio de una transformación cultural en nuestro país, ya que gracias a esta cultura, que es el pueblo inca, se va a llegar a expandir de una manera totalmente sorprendente nuestra cultura, abarcando dimensiones internacionales que vamos a conocerlas en breves. Bien, el hablar de los incas es hablar del periodo del Tahuantinsuyo, palabra quechua que significa tierra de las 4 regiones, teniendo como capital principal al Cusco, una ciudad hermosa, una ciudad llena de riquezas, donde vamos a evidenciar los vestigios que dejaron este gran pueblo. Si hablamos de los incas, tenemos que hacer un alto en el origen. Según las investigaciones, existen 2 tipos de origen: el origen mítico o legendario y el origen histórico. Según las evidencias que se han encontrado, que son parte de las pruebas para poder sustentar de una u otra manera el origen real a través de la investigación. Si hablamos del origen mítico, hablamos de 2 leyendas súper archiconocidas. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que también se le conoce como la leyenda del lago Titicaca, por la Pacarina, que es el lugar de origen de estos 2 míticos personajes, y la leyenda de los hermanos Sayar, o también la llamada leyenda del Cerro Tamputoco, que también vendría a ser la Pacarina del origen de estos 4 míticos guerreros acompañados de sus 4 esposas. Estas 2 leyendas tienen un protagonista, un autor. En el caso de Macocapi Mamaoyo, fue escrita por el cronista indígena, el Inca Garcilaso de la Vega. Y en el tema de los hermanos Sayar, escrita por un cronista español, Juan de Betanzos. ¿Qué tienen en sí de común estas leyendas? Las 2 hablan básicamente de un origen. En el primer caso, podemos referirnos que Macocapi y Mamaoyo fueron los hijos enviados por los dioses, en este caso Inti, que es el sol, Inquilla, que es la luna, a la tierra para fundar un imperio de prosperidad y de crecimiento importante. En el caso de los hermanos Sayar, 4 hermanos acompañados de sus 4 esposas, que salieron del Cerro Tamputoco con el destino de buscar tierras fértiles para la fundación de un imperio. Sin embargo, la ambición de estos hermanos conllevó básicamente a eliminarse entre ellos, quedando como triunfador Ayarmanco y su esposa Mama Ocllo, que según la interpretación vendría a ser el mismo Manco Cápac y Mama Ocllo. Estas leyendas son básicamente lo que sustentan el carácter mítico legendario. El origen histórico se va a sustentar básicamente, según las investigaciones, más o menos trasladarse al siglo XII después de Cristo, en el año 1100, donde pueblos tiahuanaquenses de la meseta del Collao arribaron hacia las tierras fértiles del Cusco
en busca de tierras para poder vivir tranquilamente. Llegaron diferentes tribus como las aguaceras, pocas, que son de una u otra manera originario de la zona de la meseta del Collao y que fueron, ojo, parte del Imperio Tiahuanaco. Por ende es que se interpreta que estos pueblos que llegaron a asentarse en la zona del Valle Fértil del Cusco es que le dan origen a un gran imperio y se ha evidenciado en las grandes construcciones líticas, como lo hizo también Tiahuanaco. Cuando hablamos del imperio incaico, tenemos que hablar también de su organización administrativa. La organización administrativa, en este caso, vamos a hablar de que en la expansión incaica tuvo realmente un terreno bastante sorprendente. Hablamos básicamente de la ocupación de 6 países de Sudamérica. Y vamos a empezar desde el norte. Tenemos a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Constituido en 4 suyos, que son las 4 regiones que conforman este gran territorio del Tahuantinsuyo. Chinchaysuyo al norte, Collasuyo al sur, Contisuyo al oeste y el Antisuyo al este, de lo cual interpretamos los límites al norte, río Ancasmayo, región Pasto, Colombia, al sur, el río Maule, Chile, al oeste tenemos básicamente el Océano Pacífico y, ojo, resaltar que llegaron hasta la Polinesia, que queda en Oceanía, y hacia el este la ceja amazónica cerca del Brasil. Esta gran expansión territorial fue el logro de un gran imperio que lamentablemente se vio apagado por la presencia de extranjeros europeos. En el aspecto político, vamos a considerar que fue un Estado, algunos consideran que fue una monarquía y otros dicen una diarquía. Esto vamos a explicarlo. Monarquía porque estaba representado por un máximo gobernante, que era el Inca. Sin embargo, en las propuestas de la diarquía es que efectivamente estaba el Inca como gobernante principal, pero a su lado siempre estaba el Auqui, que era el príncipe heredero, hijo mayor del Inca. Entonces aquí nosotros tenemos como líder principal al Inca, que vendría a ser también llamado Sapan Inca, que significa gran señor Inca, o Inti Churín Huahuaquilla, que significa hijo del sol y de la luna, porque se consideraba que el Inca era básicamente el hijo de sus dioses principales. Luego tenemos al Consejo Imperial, un Consejo Imperial formado básicamente por los famosos Suyuyut Apu, que eran los 4 sabios o ancianos del imperio, jefes de cada suyo, Contisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo y Antisuyo. Ello significa que estos conformaban el grupo de poder mayoritario, tan igual como el Inca. Luego tenemos al Auqui, que era el príncipe heredero, que co-gobernaba con el Inca. Un ejemplo de ello tenemos a Pachacute, que era Tupac Inca Yupanqui. Mientras Pachacute se quedó en el Cusco ordenando que le dieran forma de puma al pueblo de Cusco, Tupac Inca Yupanqui salió a conquistar los demás territorios. Luego tenemos a la Punchic, que era el gobernante de una provincia. Recordemos que los suyos se subdividen en guamanís o provincias y estaban a cargo de un Apunchic. Luego tenemos Otocricot y tenemos aquí al Tucuricuy. Tucuricuy, que era básicamente el funcionario estatal que se le considera el ojos y oídos del Inca. Era básicamente el chismoso del Inca, quien le permitía internarse entre los pueblos, comunidades, disfrazado como un personaje común, como un indio más. Sin embargo, él era el que transmitía toda la información al Inca. Era también una persona muy importante políticamente en el poder. Era la persona que se encargaba de recoger el impuesto o tributo que pagaban los indios hacia el Inca. Y luego tenemos, pues, lógicamente, al curaca, que era el jefe de una tribu o comunidad. Era un líder comunal. En el aspecto social, ¿qué nos referimos? En el aspecto social tenemos de que la composición social, según las investigaciones, se considera que fue
un sistema totalmente, digamos, desigual, heterogéneo. ¿En qué sentido? Estaba dividido entre la realeza, la nobleza y el pueblo. Esta constitución social es la que marca la diferencia. La nobleza estaba constituida básicamente por ¿quiénes? Por el Inca, la Coya, que era su hermana y esposa, el Auqui, príncipe heredero, y la Ñusta, la hija o princesa real. Entonces, eso era la nobleza. La nobleza. Esa nobleza, la realeza, disculpen, la realeza era la sangre directa de los dioses. La nobleza, que estaba distribuida en dos rangos, digamos así, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio, que estaba constituida básicamente por todos los familiares, la de sangre directamente del Inca, y tenían las mejores tierras y tenían una mejor posición, lógicamente, social, y utilizaban todos prendas de oro. La nobleza de privilegio eran todos los que habían básicamente ganado el respeto del Inca, como líderes políticos, líderes militares, o gente del pueblo que a través de su lealtad ante el rey, en este caso es el Inca, era beneficiado, colocándolo en un estatus social mucho más alto. Y el pueblo, que estaba constituido básicamente por diferentes grupos como los Hatun Runas, que en este caso los Hatun Runas eran la gente del pueblo, digamos, era la mayor cantidad del pueblo, los yanaconas, que eran servidores perpetuos que trabajaban en la casa de los nobles y que ellos tenían una condición, no tener contacto con la gente foránea. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ellos tenían un contrato exclusivo, exclusivo básicamente con la clase más alta que era la nobleza. Esto significó de una u otra manera de que se marcara una gran diferencia. Estaban los pinacunas, también que eran prisioneros de guerra, y que de otra manera perdían todo privilegio por haber sido capturados, sometidos en batalla. Bueno, ahora tenemos, importante mencionar dentro de este tema, la importancia del aspecto religioso. Fue una religión que de una u otra manera fue politeísta, panteísta, como todos los pueblos del Perú antiguo, pero tuvieron una jerarquía de dioses. Tuvieron como dios principal a Linti, que es el sol, tenemos a Quilla, que es la luna, tenemos a Huiracocha como dios creador de todo el mundo, importante precisar eso. También tenemos a la Pachamama, que era venerada como la tierra, madre tierra, la Cochamama, que era el agua, los ríos, los lagos. Ellos tenían una interpretación del mundo muy diferente a lo nuestro actualmente. Ellos crearon su cosmovisión del mundo, considerando que había tres mundos: el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. El Hanan Pacha es el mundo de arriba, donde estaban los dioses celestiales, creadores del universo. El Kai Pacha era el mundo terrenal, donde estaba el hijo de los dioses, que era el Inca, y el pueblo. Y el Uku Pacha era el mundo de los muertos, o el mundo subterráneo inframundo, donde había un demonio que a la vez era un dios, el Supai, el dios fertilizador de las tierras. Ellos tenían diferentes creencias importantes. También es importante precisar la imponencia de sus manifestaciones culturales. Ellos van a resaltar, por ejemplo, el trabajo de la piedra, representada con las tres S, que significa solidez, simetría y sencillez. Importantes trabajos como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, que son hasta ahora un enigma cómo construyeron esas grandes, impresionantes obras de arte. Traen la cerámica, una cerámica que van a resaltar dos cerámicas importantes, el quero y el aríbalo, dos importantes. Luego ellos desarrollaron también una música, desarrollaron la música, fue pentafónica, 5 notas musicales sin conocer, dos de ellas, mi y si, no las conocieron, y eso significó que, bueno, tuvieron un gran desarrollo. Su lengua que ellos hablaron fue básicamente lo que llamamos el runasimi, que significa boca del hombre, lo usamos como quechua y actualmente,
y que de una otra manera fue un avance y desarrollo muy, pero muy importante y talentoso para la época. Lastimosamente, los incas van a tener un periodo de declive para el año 1532 aproximadamente, cuando las tierras americanas, en este caso peruanas, van a ser visitadas por los visitadores extranjeros, europeos, los españoles. Recordemos que para ese entonces el periodo de los incas estaba en una crisis, en una guerra civil entre dos bandos, ¿no? Huáscar y Atahualpa, hermanos, que se habían dividido en dos grupos, los atahualpistas y los huascaristas, que de una otra manera generó un quiebre de la unión, de la fortaleza inca, y eso fue lo que benefició de una u otra manera el sometimiento rápido de los incas, ya que los españoles llegaron, un pequeño grupo de españoles, pero sin embargo la presencia de ellos, al verlos con caballos, armaduras, tener armas de fuego, era algo superior para los indios. Los indios básicamente vieron en ellos la presencia de gente sobrenatural, considerando los dioses, y tanto así que ellos se rindieron a los pies de los españoles. Casi 300 años de dominio fue la presencia española en nuestro país, y un gran imperio que cae básicamente con Atahualpa, que va a ser capturado y posteriormente va a ser asesinado por los españoles. Esta cultura realmente es tan importante y tan hermosa para nosotros, debemos valorarla por todas las riquezas que nos han dejado, por toda esa, digamos, hermosura que ellos nos brindaron en diferentes aspectos culturales y que de una u otra manera nosotros debemos revalorar y entender la importancia del pueblo inca. Imagínense haber alcanzado 6 países de Sudamérica, su expansión fue algo extraordinario. Bueno, te agradezco mucho por tu gentil atención, por tu gentil presencia. Espero haber contribuido con tus conocimientos. No olvides las recomendaciones. Cuídate mucho, cuida de tu familia y sigue estudiando, que es la llave del éxito y del triunfo para la vida. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.